es la sección o parte 2 de esta serie práctica en donde estamos hablando sobre la gestión de costos. Si recuerdan la primera sesión hace algunas semanas atrás, empezamos a ver cómo hacer las mediciones y los informes de costos. Hablamos también un poco sobre la oportunidad y la importancia de gestionar todos los costos del proyecto. El día de hoy, entonces, vamos a revisar los costos de subcontrato, de evaluar el presupuesto de estos y cómo gestionarlos. Estoy aquí junto con Chris Smith. Ambos vamos a realizar, básicamente, esas son algunas líneas generales. Esta reunión se está grabando y va a estar disponible para ustedes en Moodle. Por favor, asegúrense que sus micrófonos están apagados para no tener ruido de fondo. También van a ver que en la parte inferior hay una opción de interpretación. Por favor, seleccionen la opción de español para poder escuchar la interpretación. Valerie, tienes también las diapositivas en español. Valerie, ¿puedes compartirlas en el chat, por favor? Sí, Si claro. puedes hacerlo, sería genial. Gracias. Y también, obviamente, van a estar disponibles en Moodle durante la capacitación. Por favor, hagan preguntas a través del chat. Chris y Valerie me van a ayudar, pero vamos a finalmente, luego de la presentación de 90 minutos, vamos a posteriormente a responder las consultas que puedan tener y luego también se les va a enviar una prueba de evaluación posterior al curso y también va a haber un cuestionario que tienen que completar. Básicamente, aquí una presentación general de nuestra experiencia, la mía y la de Chris. Así que básicamente ese es un resumen para mostrarles la experiencia que tenemos en lo bueno y malo de experiencias en la gestión de costos que ambos poseemos para que no tengan como antecedente. Entonces, voy a empezar con una introducción inicial y luego vamos a hablar sobre los costos de subcontratistas también, algunos puntos preliminares del contrato, cómo gestionar el allowance que habíamos mencionado en algún momento anteriormente, ya cómo gestionar la inflación y también, obviamente, cómo se varían los costos a lo largo del tiempo en algunos casos y en muchos de los proyectos también hablamos sobre lo que son los gastos de gestión y también los gastos que uno incurre directamente y los gastos directos y otros costos asociados. Y luego vamos a hacer una revisión general. Ok. Entonces, para poder establecer un buen presupuesto para un proyecto es fundamental eh, obviamente para el éxito del mismo tener un presupuesto apropiado que se obviamente cumpla con los tiempos y con calidad, la gestión de los costos. Obviamente, si no está estipulado dentro de su costo, va a ser difícil hacer seguimiento. Los gestores de costos, los gerentes de costos son los que trabajan directamente y trabajan con los clientes para enfocarse en los costos del proyecto en su totalidad y no necesariamente solo y exclusivamente en los costos de construcción. La gestión de esos costos de no construcción son igual de importantes. eh, ¿Por qué? Porque uno gasta mucho dinero. Recuerden que anteriormente habíamos hablado sobre probablemente un tercio de los costos de presupuesto. Muchas veces son costos de no construcción, como los impuestos, etcétera. Entonces es importante también saber gestionar ese otro tipo de costo, porque si hay un exceso de costo en algún lugar, obviamente esto va a tener un efecto negativo en el éxito financiero del proyecto y en casos extremos podría llevar a no tener el dinero para poder completar a veces un proyecto. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a describir con mayor detalle los costos de no subcontratos, describir
medir también y calcular esos costos. Obviamente no es algo completamente innovador, sino es algo básico general para poder gestionar también ese presupuesto de forma exitosa y para poder así también gestionar todo el presupuesto con los contratistas. Lo que van a poder hacer es determinar la forma apropiada para gestionar el presupuesto total y cómo establecer las diferentes líneas presupuestales y también cómo dar guías específicas. Vamos a empezar entonces. Si recuerdan, tenemos costos de subcontrato y también la siguiente línea es obviamente los preliminares. Si recuerdan las definiciones previas, normalmente sobre este tipo de cursos, estos son temas que no se pueden incluir específicamente a un elemento o subelemento componente en particular. Y cuando empezamos a estimar estos costos, normalmente tratamos o usamos un método de porcentajes. Y recuerden, si hay diferentes contratistas que desde un punto de referencia y de un costo son considerados como preliminares, y una vez que se haya establecido esos costos apropiados, se tiene que hacer verificaciones de puntos específicos importantes. Y normalmente los preliminares hacia el trabajo con los subcontratistas debería de incluirse en tasas unitarias dentro del estimado. Esos estimados inicialmente nuevamente se basan a través de una suma porcentual o son conversiones hechas de costo semana y el costo se aplica entonces al costo estimado de los paquetes. Lo que deberíamos estar haciendo es verificar los puntos más importantes conforme vayamos avanzando en el desarrollo de diseño. Hay un vínculo entre el valor y la escala del trabajo para la duración estimada y finalmente cuánto es lo que va a costar finalmente la obra en particular o el trabajo específico. Eso incluye para todos los diferentes ítems de trabajo descritos en la NRM1 que vamos a discutir posteriormente. Algo que es importante es, de acuerdo a la NRM, normalmente los gastos de diseño y de cosas de preconstrucción no son los preliminares. Vamos a ver por qué. Bueno, obviamente existe un acuerdo de servicio previo. Ese monto, obviamente, es el pago al subcontratista, al menos. Eso es algo que se tiene que considerar. Los costos de PCSA y los costos de diseño son gastos específicos dentro del NRM. Cuando uno considera entonces esos costos, tendría que considerarse resumidos en una sección aparte, pero deberían de considerarse. Cuando uno está estableciendo los preliminares, tiene que usar nuevamente un porcentaje o un costo por semana, pero si trabajan con proyectos similares, sabrán de que tienen que usar esquemas similares en términos de el tamaño y el valor del proyecto, el tipo de proyecto, la duración y la complejidad, porque si no, obviamente estarían subestimando o sobreestimando, obviamente, los costos específicos para ese tipo de trabajo preliminar. Cuando uno establece ese presupuesto, es pertinente revisar los costos mayores, por ejemplo, los trabajos de las grúas o también de los o sea, tendrían que entonces ver los trabajos normalmente de referencia que utilizan, cuánto normalmente se ha gastado específicamente para el uso, por ejemplo, de grúas. Algo que también deberían de considerar es la extensión de los trabajos temporales, ya sea en este esquema que están estableciendo
o cualquier otro tipo de esquema de referencia que puedan estar utilizando. Es ahí en donde el modelado muchas veces no va a funcionar. Definitivamente es una buena herramienta, pero lo que nos muestra son los trabajos temporales y los costos de fase asociados a estos trabajos temporales para poder tener un proyecto y obviamente la forma en cómo se llevan a cabo los trabajos temporales, y vamos a hablarlo posteriormente también, va a afectar finalmente la duración del proyecto y obviamente los valores de las preliminares también. Y creo que probablemente pueden tener diferentes trabajos temporales, así que le recomiendo a los gerentes de costos, como normalmente se realiza, en los preliminares normalmente tienen un porcentaje específico que ustedes hayan estipulado, pero una vez que se tenga ese valor, se tiene que establecer al menos esos trabajos temporales de forma separada. Es decir, algunos de los ejemplos que yo he tenido que considerar son carreteras temporales, techos temporales, también, por ejemplo, algún tipo de trabajo o uso de estaciones o trabajos eléctricos, trabajo de apuntalamiento. Entonces, ustedes tienen que ver exactamente los estimados, obviamente, cuando esos tienen un valor mayor, tiene que considerar si realmente típicamente son el nivel apropiado que uno calcula como X valor y obviamente es exactamente el apropiado en base a la línea de los trabajos temporales que yo tengo considerado en el proyecto y obviamente eso podría verse em, no necesariamente siempre reflejado en todos los proyectos o específicamente sea apropiado para el que ustedes tienen y para los planes de costo 2, 3 y 4 eso es más apropiado tener un presupuesto preliminar que es de suma alzada en base a un costo equivalente de costo o semana, no un porcentual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para esos, porque digamos, tenemos 10 semanas, 10,000 soles estipulados y de repente puede aumentar, pero sigue siendo el mismo tiempo, la duración sigue siendo la misma. Entonces yo a veces considero es mejor de tenerlo, sí, a veces como porcentual, pero de repente puede ser una suma alzada finalmente porque va a afectar directamente la duración de un proyecto. Por eso entonces la otra aproximación sería la ideal. Aquí tenemos entonces los gastos generales asociados con el trabajo del contratista principal, específicamente los costos eh, asociados con, por ejemplo, la gestión, la gestión del sitio, teléfono, administrativos, costos iniciales preliminares que se consideran. Obviamente, estos costos de gestión siempre están vinculados con la oficina principal y también la proporción específica para lo que es el dinero que están utilizando para gestión. A veces, obviamente, se le conoce como los normalmente montos del contratista, obviamente es la ganancia y el overhead. Recuerdan que anteriormente habíamos mencionado que muchos de estos costos son parte normalmente de algunos costos vinculados con los trabajos específicos. Cuando uno tiene las cotizaciones de los subcontratistas, a veces uno tiene la lista incluida de estos costos dentro de su propuesta o a veces son separados a los que de repente el subcontratista desee presentar. También si recuerdan, los estimados que se basan en las sumas porcentuales a veces también se muestran como costos separados y obviamente el nivel de esos overheads y de ganancias obviamente permite estimar el costo del paquete específico y se aplica nuevamente un porcentaje para poder
definir exactamente un costo específico general, ¿no? Obviamente es el valor del pago que el subcontratista tiene estipulado como costo preliminar. Puntos a considerar específicamente para lo que es esta sesión específica. Obviamente se tienen que tener los valores más bajos de los preliminares y lo que son las ganancias y el overhead. Normalmente los niveles son menores muchas veces, los del contratista, subcontratista a los que presenta el contratista principal. Entonces hay que tener una atención a finalmente las tasas que ellos aplican, porque a veces pueden ser altas, muy altas por diferentes razones. Puede ser que los contratistas normalmente trabajan a niveles menores y los subcontratistas a un mayor nivel. No quiere decir que están ganando más, sino que obviamente muchos de sus costos generales o gastos generales tienen una estructura diferente y parte de la lógica tras esto es que los costos fijos de los contratistas principales normalmente se ven desplegados en diferentes unidades, entonces tienden a ser un costos bastante más elevados, mientras que obviamente para el subcontratista es un monto menor o un nivel menor en comparación con todo un proyecto más general, pero finalmente la facturación varía. Es la responsabilidad del gestor de costos reflejar los niveles de precios de mercado actual dentro de su plan de costo. Cuando uno compra un trabajo, tiene que verificar como gerente de proyecto que el nivel de los preliminares tiene que ser lo suficiente para la entrega del proyecto. Algo que también se tiene que considerar desde el punto de vista de seguridad y salud es que se está considerando también la calidad, si hay supervisión apropiada para realizar los trabajos específicos. Entonces, llevarlo a un nivel apropiado es un punto importante. Y también cuando uno está comprando los preliminares, básicamente es parte de la primera o segunda parte de la licitación, normalmente es considerar si estos son adecuados o no. Y muchas veces los contratistas no valoran todo, pero a veces le asignan esos costos a los subcontratistas. Entonces, lo que tienen que estar verificando también es si están asegurando de que no están pagando doble por los preliminares. En el mercado del Reino Unido hemos visto una alta tendencia de los contratistas que están cargando los preliminares dentro de su propio centro de costos, pero cuando uno verifica también los del subcontratista, ves el mismo nivel de los ítems de preliminares en los costos, en los contratos. Entonces, de alguna forma estamos viendo que están cobrando doble. Entonces, es importante ver en el NRM1, en el grupo de elementos 9 específicamente, qué son específicamente esos preliminares. Chris y yo normalmente le enviamos esta lista a los contratistas y subcontratistas porque le decimos eso es lo que esperamos que compren específicamente dentro de los costos de preliminares. Pero ahora pasemos a hablar sobre el riesgo y cómo cuantificar y gestionar ese riesgo. Si recuerdan, también previamente hemos hablado de como parte de la gestión de riesgos, tenemos que tener un presupuesto para poder gestionarlo. Obviamente no vamos a eliminarlo completamente, pero por lo menos tener opciones de mitigarlo, tener un proyecto desde un inicio en donde se pueda gestionar a través de todo el proceso previo y el contractual y el postcontractual también, tener obviamente un costo asociado al riesgo que no se haya gastado, obviamente, por las buenas gestiones proporcionadas en este campo. Básicamente, entonces, queremos que
se consideren obviamente los trabajos, no sé, de 10 o 20%, se alienta entonces de que el nivel de evaluar contingencias a veces o riesgo, eh, obviamente nosotros hablamos de riesgo más de contingencias, pero la idea es que el nivel de ese riesgo tendría que verse reflejado en el nivel de riesgos en cada uno de los trabajos. Es decir, crear un presupuesto para poder gestionar el riesgo, para poder mm, decirle al contratista, ese es obviamente lo que está pasando. La identificación y la gestión de riesgo es algo que deberíamos estar aplicando en todos los proyectos, desde el inicio hasta el final, durante todo el proceso. Obviamente las cosas no dejan de ser un riesgo hasta el fin del proyecto. Y si recuerdan también, el NRM tiene categorías de riesgo, 4 específicamente. Uno es los riesgos de desarrollo de diseño, es decir, se hace una estimación de cuánto va a costar algo, pero puede pasar de que cuando se hace el desarrollo del diseño, pueden haber cambios a esos costos, no porque el diseño esté equivocado, sino que hay que adaptarse a las condiciones in situ u otros factores en el desarrollo del diseño. También hay riesgos de construcción que son causados por las condiciones o la naturaleza de las condiciones del sitio, que son resultado del proceso de construcción o de la construcción misma y el comisionado. También algo que yo considero que es importante y que no le tomamos necesariamente tanta atención es los cambios que se establecen por el cliente. Cuando uno tiene una línea base, eso tiene un costo y también un alcance de trabajos, ¿no es así? Y por alguna razón, de repente, el cliente puede cambiar a lo largo del proyecto algo específicamente. Entonces hay que saber exactamente de dónde viene el presupuesto para algún tipo de cambio. Así. Y el último riesgo son los otros riesgos de empleador, específicamente dividido a 6 categorías. Obviamente el project brief, las escalas de tiempo, la gestión, las finanzas, terceras partes y otros. Algunos de nuestros clientes tienen estos riesgos asociados y es parte de la gestión de riesgos. Entonces, ser responsable eh, de estos puntos, de esas asignaciones específicas, es parte entonces del trabajo del gestor de costos, el evaluar estos riesgos específicos que afecten los costos en general. Y recuerden de que hay 4 métodos que habíamos revisado en cuanto a cuantificar el riesgo. No los voy a mencionar en detalle, pero simplemente para recordarles nuevamente el método de porcentajes. Recuerden el método simple, básicamente para los riesgos que estén considerados, para tener el valor estimado, el método simple mejorado, tener una lista de riesgos y tener un presupuesto para tener también el método en donde se empieza a pensar en las probabilidades y el método probabilístico que es tomar cada uno de los riesgos y ver los mejores y peores escenarios. También hablamos de que existen otros métodos estadísticos más complejos como el Monte Carlo, por ejemplo, que es una simulación mucho más compleja. Son modelos matemáticos que ven diferentes niveles de riesgos y los porcentajes actuales, la probabilidad específica actual en los niveles de impacto en un proyecto. Pero es importante que cuando se está creando un presupuesto tengamos algo transparente, una herramienta que nos permita decir que en esa etapa del proyecto todo lo que no conocíamos fue apropiado tener de repente un 30% del estimado del costo de construcción. Lo que tendríamos que hacer es, conforme vamos avanzando, es gestionar ese riesgo hacia la baja. Al poder establecer esta asignación, podamos tener entonces un dinero para gestionar el impacto.
de esos riesgos. Nos proporciona una identificación abierta y transparente para identificar y presupuestar los riesgos. También tenemos que pensar, necesitamos tener un presupuesto para los cambios del empleador, específicamente postcontractuales, ¿no? Que como empleador, como cliente, consideramos va a cambiar su opinión a pesar de que ya se haya firmado un contrato. ¿Deberíamos de considerarlo o no? Y también es importante que el presupuesto de riesgo sea gestionado tanto por el gerente de proyecto y el gerente de costos. Obviamente es importante tener esta consideración y a lo largo del tiempo, esperar también tener una línea específica de gestión del presupuesto de riesgo que se y obviamente eso es parte de todo lo que es la gestión de riesgos en general, pero también de los procesos de gestión de costos para poder mantener los costos bajo presupuesto, ¿no es así? Y también en una de las sesiones iniciales hablamos sobre la cuantificación inicial de riesgo. No creo que esta dependa de la estrategia de procura y lo voy a explicar posteriormente. Voy a explicar a detalle porque considero que no depende de la estrategia de procura. Y también cuando vemos la subdivisión de los riesgos y cómo estos son de repente a veces algunos que son parte o provienen del cliente frente a otros que son parte del contratista y que deberían de sí verse dentro de la estrategia de procura, que son diferentes y los voy a mencionar posteriormente. Hay algo que he tenido que agregar, me doy cuenta aquí que no está, es que en lo largo del ciclo del proyecto uno va a considerar que los riesgos vayan disminuyendo, por lo que es importante cuantificar el riesgo y no solamente tener un porcentaje. Y aunque se tenga un porcentaje de riesgo estipulado, los estimados iniciales en donde uno tiene un nivel específico, cuando uno ya va cambiando y avanzando en las etapas, por ejemplo, la etapa de construcción, ese nivel puede ir bajando y reduciéndose, porque por un lado lo pueden estar gestionando o deshaciéndose de ese riesgo o de repente se ha materializado, entonces debería de verse incluido, ¿no? Entonces, nuestro rol como, como gerentes de costo es asegurarnos de que los clientes sepan en todo momento sobre la suficiencia de del riesgo remanente, ¿no? Obviamente, si existe un presupuesto específico para ese riesgo particular. Les quiero mostrar aquí el vínculo entre el riesgo y la procura. Este recuadro amarillo es el espectro de riesgo. Anteriormente les hemos hablado sobre 4 diferentes tipos de estrategias de procura, ¿no es así? La del centro, lo dice 50, el contrato tradicional es ahí en donde ambas partes desarrollan el, obviamente el proceso y el contratista es el que está desarrollándolo. Eso normalmente, hablando generalmente, los riesgos se dividen 50-50 entre el cliente y el contratista. Pero si vamos a la fase de diseño, obviamente en ese lado vamos a darle mayor responsabilidad al contratista a ese nivel, a nivel de diseño y construcción. Pero si vamos a lo que es la gestión, normalmente la opción F del NEC. Obviamente es como ese proceso de contrato tradicional en donde el cliente puede ser responsable hasta un cierto nivel, aunque a veces se pide, a veces que se tenga la ruta de construcción y diseño
Pero en ese modelo normalmente el contratista tiene una menor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a, o se tiene ya el costo estimado proporcionado por un cliente, pero cuanto hay mayor riesgo en la gestión de construcción cuando todo finalmente, todos los subcontratistas obviamente están de la mano del cliente. Esa es prácticamente la división que se tiene entre los diferentes grupos y secciones. Normalmente uno cuantifica y establece los riesgos dentro de la planificación. Eso lo hemos dicho anteriormente y lo voy a repetir. La cuantificación de ese riesgo eh, es irrelevante a la procura que había mencionado también anteriormente. Es decir, no se sabe en ese momento cuál va a ser la ruta de procura, porque se está evaluando durante las etapas de diseño. Obviamente tenemos que considerar ya sea que se tiene que hacer algún tipo de compensación frente a lo que es la asignación de riesgo o también frente al presupuesto, y a lo largo de todo el proceso de diseño tenemos que seguir evaluando y revisando los riesgos, cuantificarlos, recuantificarlos de ser necesario. Si van en aumento, tenemos que ver algún tipo de estrategia de reducción de riesgo. Y luego, cuando uno va a ir hacia la licitación, tenemos también una asignación de riesgo, y por la ruta de procura que estoy llevando a cabo, no le voy a de repente pedir al contratista que haga o que dé, o sea, algo. Entonces tengo que ver el riesgo todavía queda pendiente y poder asignar y determinar, porque cuando uno está comprando trabajo, está comprando finalmente los costos del subcontrato del contratista y obviamente también sus gastos generales, sus ganancias y también sus tarifas o sus pagos específicos. Entonces, lo que te van a hacer es recargar por, obviamente, tener ellos como subcontratistas y subcontratistas el riesgo. Entonces, los riesgos que no se han determinado siguen siendo parte del cliente y tienen que ser gestionados por los gerentes de proyecto o los gerentes de costos. He intentado presentarles nuevamente este cuadro que refuerza mi punto en que este ejercicio que estoy mencionando anteriormente es independiente del proceso de procura. Muchas veces se habla sobre la prima de diseño y construcción, que yo creo que es algo que no ha sido completamente bien clarificado o entendido a veces. Digamos de que tenemos dos proyectos idénticos, pero en uno usamos un contrato tradicional y uno de diseño y construcción. Entonces, si todo es igual, esperaríamos que el precio de diseño y construcción sea mayor de ese contrato. ¿Por qué? Porque ahí el cliente está precomprando los riesgos. Sí, los costos de ese proyecto es mayor, pero no es una prima, no, sino en este momento es el cliente el que asume ese riesgo. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Los riesgos se van a materializar o no? ¿Ven esa línea de aquí? Bueno, esto finalmente puede ser de que de repente el riesgo llega o impacta al cliente y el cliente paga más finalmente por ir frente a uno tradicional. Esos riesgos se materialicen de repente en algún momento en el futuro, pero como ya están siendo incluidos dentro del contrato, no hay un costo adicional para el cliente. Entonces simplemente recuerden, algunas de las rutas de procura pueden darle un mayor precio en licitación, el precio de entrada, pero el precio de salida, el costo final puede ser menor. Pero no se confundan, no creen de que el mundo de este ejemplo tan simplista puede implicar de que siempre con un contrato de diseño y construcción voy a tener un costo mayor como cliente. No, eso es simplemente algo muy general y que no siempre aplica. Podría de repente agregar un punto ahí antes de avanzar. De repente enfatizar. Se habló, por ejemplo, cuando uno compra ese riesgo. Y eso es un elemento también que se tiene que considerar dentro del proceso de procura. Cuando uno compra ese riesgo, entonces el costo finalmente puede terminar siendo más alto en el momento inicial que en un futuro.
¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Exactamente, esa es una estrategia interesante, ¿no es así, Chris? ¿Qué tanto tiempo el cliente va a tener ese riesgo hasta que esto se lleve al mercado? Digamos, si uno lo envía muy temprano al mercado y hay mucha incertidumbre y se le dice al contratista, quiero que tú seas responsable de todo como cliente, entonces eso se va a ver reflejado finalmente en el cronograma y también en el precio. Vamos a hablar sobre la inflación y específicamente estamos hablando sobre cómo se van a cambiar los precios a lo largo del tiempo. Y si recuerdan previamente, cuando estamos estimando el costo de un proyecto, el estimado inicial normalmente es un costo, digamos, de un hospital. Inicialmente vamos a decir, ese es el costo X, ¿no? Que es obviamente el costo para el primer eh, trimestre del 2021, pero obviamente en abril vamos a ya pasar al siguiente trimestre y puede, por ejemplo, en ese caso, si estamos prediciendo de este estimado inicial sube, se llama inflación. Pueden haber tiempos durante, existen problemas económicos donde los precios bajen, que se le conoce como deflación, como ustedes probablemente ya conocen, y si son los precios estáticos, hablamos de estabilidad de precios. La forma como tratamos finalmente con esos aumentos o variaciones de precio son dos tipos de inflación, ¿no? Uno, la inflación en el proceso de lo que es la licitación y la de construcción. La inflación de licitación es el primer cuartal del estimado frente a la fecha del estimado base, a la fecha de la licitación. Entonces, estos son los tiempos, la línea de tiempo en donde se hacen los estimados en esos periodos de tiempo y cómo se ven los cambios, ¿no? El estimado de inflación obviamente es ambos costos, ambos estimados, la suma de ambos. Digamos de que estamos hablando sobre un aumento de precios. ¿Cómo determinar entonces ese nivel? ¿Y dónde vamos a ver los datos? ¿De dónde se extraen los datos para poder tener esa respuesta? De repente son índices publicados a nivel de gobierno. En el Reino Unido, por ejemplo, utilizamos la información del servicio de costos para poder tener referencias. Ustedes probablemente tengan una tendencias o análisis de mercado o también el feedback del mercado propio personal. Cualquier tipo de análisis de cambio en a lo largo del tiempo, obviamente muchas veces basados en el análisis de costos históricos, puede que reflejen lo que está pasando en el momento o no. Eso también hay que tener en consideración. Eso funciona, por ejemplo, con algunos de los índices publicados. A veces tienen credibilidad de mercado, pero la exactitud de estos índices no siempre puede ser garantizada y es algo que se dicta por el número de licitaciones o proyectos que están considerados dentro del análisis, qué tan exacto es ese análisis, por las personas que trabajan con esos datos. Así que hasta con los índices publicados no siempre son 100% garantizables, pero podría ser obviamente que la, el único o la única forma de predicción puede ser una que se cree con los datos personales, los datos que se tengan en la organización. Entonces hay que tener consideración de que se requieren muchos recursos para poder gestionar esos datos internos. Y si no se tienen reconocimiento de mercado para esos datos existentes, es difícil decidir, obviamente, si se pueden usar. De repente se está diciendo que está aumentando en 3%, pero considero que de repente está aumentando hasta un 5%, pero si no tenemos esos datos previos para dar sustento a ese tipo de predicciones y para justificar estas respuestas, va a ser un poco difícil y complicado. También hay que considerar el tiempo, la predicción de costos en tiempo real.
Hay muchos índices, hay muchas predicciones que se basan en un análisis de tendencias, pero los mercados pueden cambiar muy rápido. ¿Qué cosa cambia rápidamente? Entonces, estos puntos, obviamente, los gastos que se pueden hacer, obviamente, para tener menos competencia en el mercado. Puede haber un aumento de repente de los costos o quizás puede haber una caída de costos porque obviamente no se puede cobrar tal monto porque todo de repente hay una alta competencia para ese trabajo y eso puede suceder muy rápido en el tiempo y no se tiene que sobreestimar. Esa es una cita que usamos con mucha frecuencia con Chris, pero predecir puede ser una señal, es decir, de tener justificación de cómo poder tener una respuesta, pero también es un enemigo en muchos casos porque tienen que tener la justificación de que esa respuesta es correcta. ¿Podría también mencionar algo ahora, Stuart? Simplemente para reforzar el punto que estás mencionando. Con la inflación específicamente, es cierto, hay muchos elementos de inflación o de deflación también en los proyectos y eso pueden ser los precios de la gasolina o de la mano de obra, de materiales que pueden variar en el tiempo, pero en base a mi experiencia, lo que normalmente usamos es el índice de todo precio incluido en la licitación, es decir, en los contratistas, toman en consideración todos estos diferentes elementos de inflación y como Stuart mencionó, cómo estos reaccionan a el hambre del mercado y puedan ver los márgenes, etcétera. Entonces, es algo que es ese índice en donde se incluyen todos estos valores para poder tener algún tipo de consideración o punto. Es excelente reflexión para esta diapositiva que quiero presentarles ahora. A veces paro un poco para que todos reflexionemos al respecto. El ciclo de la economía, ya sea que estemos en recesión o en boom, obviamente esto afecta los precios de las licitaciones. Estamos pensando en dos tipos de índices. El que Chris mencionaba es el TPI específicamente, que mide el movimiento, obviamente, de los precios ya acordados entre clientes y contratistas, ¿no? Cuando se acepta ya la licitación. En el Reino Unido nosotros usamos normalmente el BCIS, All In Type TPI, es decir, tener una forma bastante general de cómo se establece ese estimado del mercado, pero también existen otros índices como el RCI o el índice de costo de recursos, que es el movimiento de los costos de mano de obra, de material, de planta del contratista, para poder considerar esos costos que tiene que incurrir el contratista. Esos son, por ejemplo, precios para materiales o para la planta, que son normalmente costos específicos establecidos para mano de obra. Es decir, hay algo que también considera el índice de costos de construcción general, el BCI. Es un índice que también utilizamos a nivel de trabajo en el Reino Unido. Es el índice de costos de ingeniería civil general, en donde normalmente se le asigna o se le carga al cliente más dinero por un proyecto. Aparentemente eso puede ser obvio, ¿no? Cualquiera que trabaja en un negocio puede entender de que cuando se trata sobre construir algo, tenemos que tener ganancias, tenemos obviamente ganar más, ¿no? Como contratista, como pero lo que está costando el contratista tiene en teoría ser menor a lo que le está cobrando el cliente, ¿no es así? Pero cuando uno va a recesión puede llegar a un punto en donde de hecho lo que el cliente se está pagando es menor o le está costando al contratista de alguna forma u otra.
Voy a simplemente mostrarles luego mi punto, pero puede ser raro, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo en caso de recesión puede estar pasando eso, ¿no? Están comprando trabajo, están comprando esa facturación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es lo que el contratista puede cargar? Está sujeto, obviamente, a la economía de las leyes de oferta y demanda. Entonces, la demanda en ese caso es mayor a la oferta, ¿no? Hay un número limitado de contratistas. Obviamente, el contratista puede cobrar de repente más, pero de repente no hay trabajo, hay menos trabajo en el mercado, entonces el contratista va a empezar a bajar sus precios en el otro escenario. Y acá tengo un gráfico que ustedes pueden ver que a veces los precios de las licitaciones van aumentando a lo largo del tiempo, pero a veces puedes ver, esa es la TPI, la línea de la TPI, pero puede haber otro escenario contrario, ¿no? Con los dos diferentes índices que mencioné anteriormente. Y de hecho, lo he dicho ya anteriormente y tengo evidencia en algunos casos que en periodos de recesión muchas veces los contratistas van a estar ganando menos y para poder mantener el trabajo, pero en algún momento cuando se llegue a ese otro nivel van a intentar maximizar sus gastos, o perdón, sus costos, obviamente en la etapa de construcción, si es que inicialmente empezaron con recesión. ¿Por qué? Porque hasta en los periodos de recesión, ¿no? Por ejemplo, la de 2018, 2019, cuando hemos tenido esas crisis económicas, cada año veíamos cómo los precios bajaban, bajaban y bajaban, pero vemos que hasta la actualidad hay aumento de costos. ¿Por qué? Porque vemos que inicialmente en esas temporadas bajaban los precios, pero luego poco a poco fueron en aumento. Entonces es un balance. No es así, tenemos que ser conscientes de estas relaciones entre todos los inputs de costo y cómo estos son empaquetados y finalmente son vendidos en las diferentes etapas o periodos. Entonces, durante las etapas de gestión de costos, tenemos que entonces, como gestores y gerentes o gerentes de costos, tenemos que establecer y considerar la inflación, tanto a nivel de contratista y subcontratista, porque vamos a ver que va a estar constantemente cambiando, y también hacer un monitoreo hasta a nivel de subcontratista de que algunas sentencias de repente pueden ser más complejas que otras o los costos pueden aumentar o reducirse dependiendo. Y entonces también tenemos que ser conscientes que los precios de construcción pueden cambiar por los cambios en las tasas de cambio o en los costos, por ejemplo, del barril de petróleo, ¿no? Entonces, la idea es entonces considerar a los mejores escenarios dentro de los planes de costos de los trabajos de construcción, pero obviamente establecer claramente cuáles son esas tasas de cambio. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido el caso del Brexit, como ustedes sabrán, y eso inmediatamente causó la caída de la tasa de cambio de la libra esterlina frente al euro. Entonces, hay algo que es importante considerar. Obviamente, si uno trabajaba en ese contexto, en ese momento teníamos, por ejemplo, trabajos en Londres y Alemania y obviamente de un día a otro vimos que nos costaba más libras, obviamente, eh, comprar cosas en la zona euro, obviamente simplemente por esos tipos de tasas de cambio de 2.2 millones de libras, que obviamente no tenía nada que ver con el tema de la construcción en sí, era algo específicamente de una tasa de cambio por un factor externo. Entonces, hay que considerar y se recomienda entonces tener un seguimiento y tener una clara posición en cuanto a la estipulación de las tasas de cambio para los trabajos. Y también durante los tiempos de inflación, entonces van a ver que las tasas de planificación de costo van a ir en aumento, porque si de repente usan de repente 100 soles y de aquí a 6 meses esperan que también cueste 100 o a 8 meses haya
tenga el mismo costo, de repente su costo y su planificación no sea la apropiada, porque sí sabemos de que hay fluctuaciones y hay cambios, ¿no es así? Entonces hay que verificar cuáles son las tasas en el mercado también, porque nuevamente en base a eso tenemos que también hacer las diferentes predicciones y algo que luego les voy a mostrar es siempre mantener actualizado y tener una consideración de la inflación. Normalmente lo muestro de otra forma, pero esa es mi versión electrónica de un cuadro. Imagínense de que hemos hecho un plan específico. Se ha desarrollado ya un estimado y digamos de que en nuestro ejemplo tenemos 10 millones de soles de trabajo medido y en este caso estamos asignando aquí el, el- las 24 meses hacia el punto medio de construcción en donde vamos a tener 1 millón de soles de inflación. Entonces nuestro costo, nuestro estimado de plan de costo es 11 millones. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. Algunos meses después, 6 meses específicamente, otra evaluación. ¿Qué ha pasado? Entonces, en ese caso, la inflación ha bajado en términos generales, porque ya estamos a 18 meses del punto medio de construcción. Entonces, a veces hay un error que a veces hacemos. Vemos de que hay una diferencia entre la inflación total frente a la actual y el trabajo medido. Entonces, lo que pueden notar aquí es que el trabajo medido ha aumentado y la reducción aquí se ve reflejada en valores menores. Entonces, ya no tendríamos el mismo valor después de 6 meses. Vamos a ver que finalmente el precio al final sigue siendo el mismo. Pero he visto un error muy común, no revisar el plan de costo a lo largo del tiempo, porque vemos los cambios, entonces hay que también ver reflejados esos en nuestros análisis, decir, ok, hay menos inflación que la última vez porque ya tenemos 6 meses y ha habido cambios, entonces vemos esa reducción de la inflación estimada, entonces como gerentes de cosas tenemos que gestionar, entonces esa asignación y ver cómo está impactando en el todo, en el trabajo también medido. Hablemos ahora entonces sobre cómo gestionar y establecer las diferentes tasas. Bajo mi experiencia, esa es un área normalmente de donde hay problemas de subestimación de precios. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno habla sobre diferentes pagos y tasas, normalmente tiene un porcentaje específico del costo de construcción, normalmente 20%. Bueno, uno puede y se usa de repente que lo que yo llamaría una lista de los diferentes puntos y que se establezca un presupuesto específico simple para poder crear un mini plan de costos para poder gestionar los diferentes puntos nuevamente y las tasas y cuotas, porque obviamente es importante establecerlas como parte del presupuesto. Vamos a ver un poco más a detalle. ¿Cómo es que creamos este plan para las diferentes cuotas o para las diferentes tasas? Una vez de que se tiene, se quiere algo así, sí o no, sí. Obviamente, yo sé los servicios, tengo ya un precio acordado. Si se tiene, ok, pueden utilizar normalmente referencias, pero cuando ya se tengan no porque simplemente tenga una cotización, no necesariamente todo incluye todo. Una exclusión típica a nivel estructural, por ejemplo, es que toda la gran ingeniería se diseña, pero lo que se excluye, porque hay puntos de exclusión, es, no sé, es hacer, no sé, los trabajos del concreto reforzado, que son las barras de bar. Y eso podría finalmente costar mucho dinero. No, no son poco, no es poco. A veces hablamos de
cientos de miles de libras. Entonces hay que siempre considerar el tema de las exclusiones y ver y establecer entonces qué pasa específicamente para los servicios de diseño, y ese es uno de mis hobbies. A veces uno no necesariamente se paga al diseñador toda la totalidad de su pago. Es decir, a veces hay de repente el diseño de arquitectura es un punto, se presenta el presupuesto para ese trabajo específico, pero digamos de que los gastos honorarios representan un X porcentaje, pero si el subcontratista se le pide que haga ese trabajo de diseño de arquitectura, a veces no siempre se ha cubierto ese punto. Entonces, simplemente tiene que revisar, no se dé ciegamente a alguien si no se hace esa evaluación previa. Obviamente, cuando se habla sobre los retrasos del contratista, ¿cuándo es que se hacen entonces los pagos? De repente no tanto dentro de los trabajos de la ARC, pero de repente hay otros casos en donde hay de repente gestores de proyectos de terceras partes. A veces estos pueden cobrar esos gastos o costos específicos por ese trabajo. Pero obviamente eso se tiene que considerar dentro de lo que son los puntos de retrasos o daños liquidados. También algo que a veces sucede es que el cliente puede necesitar o considerar algún tipo de gasto asociado con un retraso. Entonces, hay conversaciones difíciles a veces que se tienen que llevar a cabo, pero tiene que tener algún tipo de asignación asociada con los retrasos asociados por o causados específicamente por el cliente o alguien del equipo, ¿no? Puede haber estar pasando algo específico. Obviamente el tema es de que se tenga finalmente el presupuesto asociado para cubrir esos retrasos gestionados o producidos por los clientes. Y también es prudente tener una asignación de riesgo para específicamente otros costos o cambios, ¿no? Es la responsabilidad de quien gestiona el presupuesto, el gestionar también todo lo que es el gasto específico por honorarios, ¿no? Y durante la vida del proyecto se debería de considerar esos pagos también, los diferentes esfuerzos de análisis y algún otro tipo de acuerdo. Y es la responsabilidad del encargado del presupuesto. De repente puede ser el cliente, a veces puede ser el gerente de proyectos o el gerente de cosas, es el responsable de ese trabajo, de tener y desarrollar el presupuesto total. Tiene también que considerar cómo va a informar de esos eh, ahorros potenciales o gastos también. Debería entonces de ser prudente, entonces de tener esta cubierta, este ahorro o esos gastos por contrario. Y también si se anticipa entonces exceder el presupuesto, el cliente tiene que encontrar fondos adicionales o trabajar con el equipo para poder encontrar ahorros en algún lugar en el presupuesto. Los gerentes de proyectos obviamente tienen que trabajar directamente con quienes estén trabajando específicamente con el presupuesto porque puede haber algún tipo de error. Entonces, obviamente, la primera persona que tiene que empezar a ver o buscar lugares de ahorro va a ser el equipo y tienen que tenerlo ya planteado porque no puede ser siempre una tarea tan sencilla. En algunos casos, algunos clientes establecen a los diseñadores y luego van a un proceso específico en donde es se requiere algún otro tipo de trabajo y es importante entonces también tener un seguimiento para saber exactamente cuáles son los gastos en los que se está incurriendo en estas fases del proyecto y establecer un proceso de seguimiento que se encuentran estipulados a nivel contractual, porque obviamente esos puntos deberían de ser considerados en los preestimados.
a la licitación. Recuerden de que cuando hablamos de este punto en particular, siempre tenemos que considerar, obviamente, los gastos honorarios asociados específicamente a las tareas que vamos a llevar al proceso de licitación. Estamos hablando también de otro tipo de costos, de desarrollo de proyecto. Tenemos en este caso la lista de los otros costos, ¿no? Los costos de adquisición de tierras, otros costos, ¿no? En donde es que, por ejemplo, se habla sobre otros costos asociados con la planificación o aprobación o algún otro tipo de certificación o aprobación que se requiera. También en el Reino Unido tenemos, por ejemplo, los cargos específicos para adopción de los proveedores, no sé, de agua o también el uso de carreteras, los trabajos de desarrollo, también pagan tributos, los también seguros, creo que es similar aquí en Perú, en el Reino Unido también, ¿no? Se tienen que pagar por los seguros también. El tema específico de los trabajos arqueológicos financiados por el cliente, también los costos de decanteo y de reubicación, de repente rentar o alquilar algún tipo de espacio temporal. También trabajar con los equipos y también los costos de marketing y otros costos de empleadores específicamente. Hay muchos costos adicionales que el cliente va a probablemente pagar y que requiere tener un presupuesto para este otro tipo de cosas. Cuando uno establece entonces el presupuesto, la comunicación decimos que es esencial como parte de la gestión de costos. Así que es importante sentarse con el cliente desde una etapa inicial y decir específicamente esos son los costos de no construcción. Y obviamente siempre es útil y beneficioso verificar, hacerlo más de una vez para estar y tener ambas partes la seguridad de que ese es el costo o el presupuesto total del proyecto, ¿no? Obviamente porque pueden haber tipo de problemas y confusiones y entonces tienen que hacer esta doble verificación que es tan importante. Y el costo también deberían de evitarse la subconsideración. Algunos de los costos directos pueden obviamente involucrar al cliente, quien directamente va a tener acceso a específicas fases de construcción. La interfaz entre el contratista se requiere para que, por ejemplo, se trabaje con costos adicionales o provisiones específicas para algún tipo de trabajo, cualquier tipo de acuerdo se tiene que incluir dentro de los documentos de licitación y la información de obras, lo que es importante para, obviamente, que el contratista establezca sus costos finales también, ver cuándo se requieran muestras o cuándo también se tienen que enviar y cuánto y quién tiene que enviarlos y también preguntarse si el cliente quiere algún tipo de repuesto. No sé, por ejemplo, para un producto específico de repente se requiere algún tipo de repuesto específico para material particular. Deberían de considerarse estas situaciones también a priori. Ujú. Obviamente se les da una lista a veces específicamente en donde a veces tienes gastos o costos increíbles, ¿no? Entonces uno tiene que también considerar el tema de almacenamiento para esos repuestos, ¿no? Pero nuevamente es importante hacerse la consulta, ¿no? A veces se incluyen en el contrato, a veces se cobran separadamente porque finalmente cuesta. Entonces, como resumen, el éxito para poder tener un proyecto exitoso financiero es obvio, pero obviamente es establecer el presupuesto desde un inicio. Bien. No puede ser mucho. Uno dice, no, porque uno siempre puede finalmente tener, obviamente, un balance entre no mucho ni muy poco. Tiene que ser realista. Y obviamente la idea es considerar todos los costos del proyecto, no solamente
el de construcción, sino todos los costos asociados al proyecto. Y a lo largo de las diferentes etapas de estimación y planificación de costos, es importante que el cliente y el equipo de diseño sepa exactamente también cuáles son los costos específicos hacia donde estamos viendo finales. Es decir, es exactamente donde todos esos otros costos finalmente van a aplicar. Es decir, hay que a veces detenerse y pensar, ok, los honorarios pueden ser mayores a los estimados, tenemos entonces que hacer un cambio. Y también, por último, mientras que los gerentes de costos no son necesariamente responsables de otras áreas presupuestales del proyecto, la idea es que tomen atención, por lo menos estos, en cómo es que se están gestionando estos presupuestos, porque les puedo garantizar de que cuando alguien se equivoca en uno de esos presupuestos de proyecto, va a ser finalmente más trabajo para los gerentes de costo porque alguien va a empezar a hacer modificaciones en algún tipo de presupuesto que quizás nosotros estemos gestionando y considerando. Entonces, he trabajado arduamente para que los costos de construcción se consideren en detalle y se establezcan con cuidado, pero obviamente hay que darle el mismo detalle y análisis a sus otros presupuestos, pero es importante porque todo impacta al todo del proyecto. Estamos hablando de a veces un valor mayor, de hasta el 50%, a veces un presupuesto que está vinculado o va a estar vinculado en el futuro a alguno de los presupuestos. Acá tenemos información adicional en el portal, también tenemos notas, guías, el RICS, la gestión de riesgos, también está dentro de Moodle. También tenemos un link aquí específico vinculado al NRM1. Eso solamente lamentablemente está en inglés hasta el momento. Tendría que ver de repente para ver si podemos tener de repente el acuerdo de licencia para poder trabajar un poco más al respecto. Yo creo que eso es lo último que quería mencionarles en esta sesión. Espero entonces de que puedan entonces describir con mayor detalle los costos no subcontractuales, también describir cómo se miden y cómo se valoran estos, calcular también los costos, determinar también las formas de gestionar el presupuesto total del proyecto y también describirse algunos de los temas que podrían verse afectados esos presupuestos y describir todas esas fuentes de información adicional. Eso es lo final. Muchísimas gracias.